que sea correcta la enseñanza, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es verdad, iba a poner, tengo un reloj aquí que no quiere decir que lo vaya a mirar, pero por lo menos hago la apariencia de que le hago caso. Vale, ¿ves? Ya me ha dicho otra vez que el mío no puede ver. No sé por qué, pero bueno, tampoco quiero perder mucho tiempo ahí. De vez en cuando lo avivaré. Bien, vamos a ver. Mañana pondré esto en YouTube, también luego recortaré toda la parte de adentro para que empiece ahí con la oración, ¿no? Y bueno, si tenéis las Biblias, y si queréis las notas, os las puedo mandar tal y como las tengo aquí en mi tableta. Puedo enviaros estas notas por WhatsApp. Es lo mejor por WhatsApp, yo creo. Igual también por Facebook, pero bueno, por WhatsApp. Si os interesa, me lo pedís, o por WhatsApp, o me imagino que luego puedo mirar aquí en el chateo y verlo. Bien, la última vez, la semana pasada, el viernes, vimos primero objetivos del curso, bueno, no vamos a repasar. Después estuvimos viendo toda la sesión, al final nos quedamos en una parte que yo pensé que iba a ser la primera mitad o primer tercio, y era lo de los falsos profetas. Y pensándolo hoy mismo, dije, oye, ¿por qué habré puesto falsos profetas antes que ver los de verdad? Tal, no sé por qué esto así que lo tuve desde los primeros años, en 90, cuando lo enseñé. Y bueno, hay dos maneras. Se podría hacer primero los profetas y luego hablar de los falsos profetas, como voy a hacer, o al revés. Al fin y al cabo, como dicen muchas veces, ¿no? Los diamantes los ponen primeramente un terciopelo, creo que es, o algo negro, ¿no? Y luego ponen los diamantes. Entonces, hemos visto lo de los falsos profetas la semana pasada. Pues se me quedó una cosa que quería, y no quiero estar aquí hoy porque no es el tema de hoy, pero es importante ver en Primera de Juan, capítulo 4, que el Señor nos da un examen, un test para ver o para identificar a los falsos profetas. Muy, muy buen test. Y es, en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. Si esto lo escribió en el año 90 y pico, imagínate 2000 años más tarde. Entonces, y aquí luego dice, en esto conoced, se podría decir, en esto conocer un profeta falso o un profeta bueno. Y es que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino es del anticristo. Entonces, para identificar a falsos profetas siempre hay que ir, o se puede ir, a su doctrina sobre Jesucristo. ¿Qué es lo que piensan acerca de Jesucristo? Y ahí van a fallar todos los que son incorrectos. Ya puede ser mormones, testigos de Jehová, el Islam, tantísimas religiones. Mira a ver qué creen sobre Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, segunda persona de la Trinidad. Y vas a ver que ahí van a fallar en una o en todas las áreas. Vamos, es muy importante. Vale, vamos a dejar eso entonces, ir al tema de hoy, que es, o la pregunta, es más bien, el tema es una pregunta. ¿Qué es un profeta? Bueno, el estudio, como siempre, no es exhaustivo. Yo simplemente reúno ideas y bueno, enseñanzas que a lo largo de los años he ido aprendiendo, enseñando, viendo, y los voy organizando de alguna manera. Pero podríamos tratar el tema de hoy durante semanas, porque es muy grande. Pero yo lo que quiero hacer es ver en la Biblia, ver en la palabra de Dios, cómo describe o cómo nos presenta el oficio o el personaje que es un profeta. Ya que vamos a hablar luego de la prueba profética, pues
vamos a hablar del profeta. Hemos hablado de falsos profetas la semana pasada, del Antiguo Testamento, habían falsos profetas en el Nuevo Testamento, y el último y gran falso profeta fue que lo miramos ahí en Apocalipsis, ¿no? El falso profeta del anticristo. Entonces, ¿pero qué es un profeta? Bueno, vamos a ver unos versículos y luego vamos a llegar a unas conclusiones, ¿bien? En Éxodo, capítulo 7, y estos no son todos en un orden, bueno, más o menos lógico, sí, pero no en un orden cronológico, ni mucho menos. Éxodo, bueno, cronológico, en un orden bíblico, digamos. Éxodo 7... ¿sabéis por dónde va? Éxodo 7 tiene que ser las plagas, ¿verdad? Bueno, Éxodo 7, versículo 1, dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Interesante la frase, pero no vamos a quedarnos ahí, no es para hoy. Y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Vale? Así que Aarón era profeta de Moisés. Entonces vemos ahí ya un poquito cómo va esa relación de qué es un profeta. Es algo parecido, y voy a pegar un salto enorme para ir a Hechos. En Hechos, ¿os acordáis que está Pablo viajando con Bernabé? Y llegan en el capítulo 14, están en Listra, bueno, sucede lo que sucede ahí, y les vieron hacer un milagro, y entonces la gente, visto que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Pablo llevaba la palabra, le llamaron Mercurio. En griego son Zeus y Hermes, creo que son el nombre que tienen en griego. Zeus es el gran dios y su profeta Hermes, o su portavoz, o así. Bien, entonces, esos dos pasajes más o menos nos están hablando de una especie de versión humana, ¿no? Bien, vamos entonces a ver más sobre profetas. En Jeremías, bueno, y como hay tantos profetas y libros proféticos, podríamos hacer un estudio de cada profeta y aprender algo, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer eso, sino que vamos a mirar Jeremías 1:5, y mira lo que dice. Dios está hablando a Jeremías, y le dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Hola, Tomás, Rubén, veo varios ahí. Vamos a pensar un momento en lo que está diciendo, lo que está pasando aquí. Este es un joven, Jeremías, un joven desconocido de un país pequeñísimo, rodeado por grandes imperios a lo largo de todos los siglos del Antiguo Testamento. Siempre son microbios, menos en el auge, en el momento grande de David y Salomón y tal, pero aún así era un país pequeñísimo. Y un joven de ese país enanito, Dios le dice: tú vas a ser profeta de las naciones. Y claro, el libro de Jeremías luego, hacia el final especialmente, tiene una serie de profecías, unas profecías fuertes contra naciones enteras. Y la idea era clara: lo que Dios dice a través de Jeremías se va a cumplir, y se cumplió. Entonces, pero otra cosa que vemos aquí es que un profeta no se apunta, lo escoge Dios. Curioso, lo veremos también un poco más adelante. Bien, vamos a ir a Daniel un poco más adelante. Evidentemente, otro profeta. ¿Os acordáis de Daniel cuando estaba delante de Nabucodonosor, no? Nabucodonosor tuvo el sueño y, bueno, iban a morir todos los consejeros de Babilonia, porque
el rey dijo, no solo no sé la interpretación, pero es que no me acuerdo el sueño. Menuda la que armó ahí. Pero escuchó a Daniel y cuando Daniel le pidió permiso, le dio el permiso y luego en el versículo 28 o 27, Daniel le dice a Nabucodonosor, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Vale? Pero alguien sí. Dice el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién los revela? Hay un Dios en los cielos que revela secretos. ¿A qué persona los revela? Los revela a sus profetas, como iremos viendo y estamos viendo. Vamos a hablar de Amós, profeta menor. Vaya, se me ha apagado una luz ahí. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? Amós. Vamos a buscar Amós. Y dos cosas quiero ver en Amós. A ver, ¿dónde estoy yo? Joel, Amós, ¿dónde está? Aquí. En Amós, vamos a ver. Vamos a leer primero Amós 3.7. ¿Cómo ando de tiempo? Vale, 3.7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que, como dijo Daniel, Dios revela secretos y misterios. ¿A quién? No a los adivinos, a los astrólogos, no, a los profetas. Y esto lo dice Amós. Pero otra cosa podemos aprender de Amós, en el capítulo 1, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Era un pastor. Y luego, más adelante, quiero sacar algo de este tema. En el capítulo 7, versículo 14, le vienen amenazando a Amós, diciéndole que se vaya, márchate, porque al rey no le gustan tus profecías, que son negativas para él, y con razón. Pero respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza en mi pueblo Israel. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, yo aprendí algo aquí, boyero. No recordaba yo, ¿qué es un boyero? Miré y Google me dice que un boyero, bueno, igual la Real Academia, no sé, me dice que un boyero es uno que lleva bueyes, vale. Aquí dice, no soy profeta ni soy hijo de profeta. No se está contradiciendo. No está diciendo, por un lado, soy profeta y por otro, no. Esta palabra, este verbo, soy, es muy indefinido, digamos, y lo que está diciendo es, yo no era profeta, yo no era ni hijo de profeta. Yo era un boyero, recogía higos silvestres, pero Dios me llamó y me dijo, ve y profetiza. Entonces, ¿qué aprendemos? Entre otras cosas, que los profetas no son personas, digamos, necesariamente cultas, educadas, que han ido a institutos y universidades. O sea, en aquel entonces, me refiero, no eran personas de letras, ¿no? De gran educación. Esto también luego se ve con el Señor Jesús, ¿verdad? Acabo de leer un libro fantástico de John MacArthur, además, sobre los 12 discípulos, cómo el Señor entrenó a los 12 discípulos, y casi todos eran evidentemente sencillos pescadores, vamos, o de oficios muy humildes, igual que profetas. Bien, vamos a seguir, porque si no me voy a enrollar y se me va el tiempo. Apocalipsis, vamos a pegar otro salto. Vamos a Apocalipsis simplemente para ver, hay una frase, Apocalipsis 10:7. Es una frase simplemente que viene dentro de este capítulo sobre el ángel con librito. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta,
Se me ha apagado esto también, otra vez. El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces el Señor lo repite, yo no sé cuántas otras veces lo repite en la Biblia. Revela. ¿Revela qué? Revela secretos, revela misterios. ¿A quién lo revela? Curioso porque voy a predicar este fin de semana del Señor Jesús y ahora se me ocurre que cuando Él curaba a los endemoniados y así, les decía que se callasen, dejad de hablar, porque decían, este es el Hijo de Dios y tal, y el Señor nunca les permitía hablar. Igual tiene algo que ver con eso, pero bueno, es otro tema. El caso es que el Señor reveló secretos y misterios a sus profetas escogidos, llamados, como Amós, como Jeremías, miles de años antes de que se cumpliesen esas profecías. Bien, vamos a ver. Segunda de Corintios 5. Espero que lo estéis disfrutando, yo sí. La palabra de Dios es una maravilla. Segunda de Corintios 5, 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Encontramos que, en cierto modo, nosotros somos profetas de Dios. No en el mismo sentido que Isaías, por ejemplo, pero sí en el sentido de que tenemos un mensaje que proclamar, que declarar, y ese mensaje es un mensaje que nos ha llegado de Dios, y está aquí en la palabra. Entonces, el tema va por ahí también, en cuanto a aplicación, se podría decir. Es un poco una rama, me he salido por una rama por un momentito, pero en cierto sentido somos profetas. Bien, Efesios, capítulo 2, versículo 20, Efesios 2, 20, dice, empezando con el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué importancia tiene esta frase, apóstoles y profetas? Pues muchísima, porque a lo que se está refiriendo Pablo es a los escritores de la palabra de Dios. Los escritores del Antiguo Testamento, en un sentido muy real, son profetas, aunque igual en algunos casos no se les llamase profetas por oficio, pero si comunicaron la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo, eran profetas. Profeta es uno que habla la palabra de Dios. Habrían, me imagino, montones de profetas que ni siquiera conocemos. Tenemos una buena lista de profetas que no tenemos nada de ellos escrito, pero yo creo que hubo muchos otros profetas, muchísimo más, y el Señor parece indicarlo, que no escribieron nada, ni siquiera aparecen sus nombres en la Biblia. Bien, entonces, profetas, Antiguo Testamento. ¿Apóstoles qué? Apóstoles, el Nuevo. El Nuevo Testamento escrito por los apóstoles. Bien, aunque en algún momento el escritor literal, no sé por qué se me apaga esto, el escritor literal no sea apóstol, siempre es guiado por un apóstol. Esto lo confirmaron realmente los primeros padres de la iglesia, creo que se llama algo así. Sabemos pues con toda certeza que Marcos escribió guiado por Pedro, quien sería guiado por el Espíritu Santo, claro. Lucas también, Lucas mismo, él dice que él fue
a las fuentes para escribir Lucas y Hechos. Fue directamente a la boca de la persona que lo vivió, que lo experimentó, que lo presenció, ¿no? Entonces, cuando dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, ese fundamento es una manera también de, o se podría verlo como la Biblia, ¿eh? Estamos fundados sobre las enseñanzas de la Biblia. Muy bien, vamos a seguir. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21 dice, aquí también podemos aprender algo de los profetas, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos de los profetas? Bueno, ni lo puse aquí en mis notas, pero una de las cosas de los profetas era que eran santos hombres de Dios. Eso lo pone bien claro. Pero a lo que iba realmente era que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Estos hombres no decidieron un día, bueno, voy a escribir otro capítulo en mi libro de Isaías. No. No vino por voluntad de ellos. Los escritos proféticos canónicos, que quiere decir que están en el canon, el canon es la regla que nos define los 66 libros de la Biblia. Esos profetas que escribieron en el canon no lo hicieron porque un día se les ocurrió, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. La voluntad fue de Dios, no la de ellos. Bien, entonces, vale, pues entonces hemos visto ya algunas cosas y ya para ir terminando, y parece que voy bien de tiempo, eso me alegro. Entonces, la pregunta, ¿qué es un profeta? Bueno, un profeta, se puede usar varias palabras que nos vienen a la mente, es un portavoz. Tenemos en nuestro país portavoz de la Casa Blanca, aquí tenéis portavoz de los partidos políticos o del gobierno, creo que se diría pues portavoz incluso de una escuela igual de abogados o de un hospital o de un ministerio o algo así, ¿no? Esa persona no debe expresar sus ideas y sus opiniones. No, un portavoz expresa o da la declaración de la persona a quien representa. Un portavoz. Entonces el profeta es un portavoz, un representante, un representante o un mensajero de Dios. ¿Os suena mensajero de otro término? Apóstol, ¿verdad? Mensajero. Entonces todo esto va unido. Bien, un profeta es un portavoz, un representante, un mensajero de Dios. Es un instrumento, es el instrumento realmente preferido de un Dios infinito. Ahora, escucha esto porque aquí esto nos abre unas ideas que no podemos ni empezar a digerir. De un Dios infinito para comunicar su verdad, su persona, su voluntad al hombre finito y limitado. Esto a mí cada vez más, en este año más que en otros incluso, cuando estoy leyendo la Biblia a veces digo, ¿cómo puede Dios tan grande, tan increíblemente glorioso hablar a nosotros? Y cuando dice, y el Señor se enojó con, yo pienso, ¿enojarse con un hombre? El Dios infinito enojarse con un hombre, ¿eso cómo se describe? Si con el mero pensar
lo manda a la inexistencia a cualquiera de nosotros. Estoy intentando digerir también la idea de que cuando la Biblia en el Génesis 1 dice, creo que en el versículo 26, los creó a imagen de Dios, no tenemos ni idea de todo lo que quiere decir eso. Dios nos ha hecho a su imagen y nos habla. Y el hecho de que Dios nos hable y nos hable de una manera que le podamos entender, cuando habla de la mano de Dios, Dios tiene una mano, pues sí, pero no es una mano como la nuestra, o un oído, o sea, Él es glorioso, de manera infinita. Entonces, estamos hablando de un Dios grande. Grande no es la palabra, falta palabra, que se comunica con el hombre. En Isaías capítulo 40, ¿qué dice el Señor cuando dice, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, creo que dice, ¿y cómo los ve? ¿Cómo? Langostas. Y yo pienso, ¿langostas? Langostas son grandes comparado al hombre. O sea, comparando al hombre con Dios, la langosta es un monstruo. Porque es que no somos nada en comparación con Dios. O sea que ese Dios tan grande se comunica con el hombre, ¿cómo? A través de profetas. Es un Dios omnipotente, no solo grande, no solo omnisciente, es omnipotente y nosotros... ¡Ay! El otro día me distraigo un poco ya, pero ya voy terminando. Ayer o el otro día vi la salida de un cohete que echó la NASA. Envió a cuatro astronautas creo que esto internacional que tienen. Y la chica que lo narraba en directo, viendo cómo ese cohete con tantos millones de kilogramos de ¿cómo se llama? De ímpetu, no conozco los términos y menos en castellano, toda esa explosión controlada para que esas toneladas de cohete y material y satélites y todo eso llegasen hasta arriba. Y ella dijo algo así como, mira cómo hemos podido el hombre... ¿cómo era? Conquistar la gravedad. Como que, ¡wow! ¡Qué grandes somos! ¡Qué mayores! ¡Qué fuertes somos!, ¿no? Y yo digo, ¡ay, ay, ay! Sí, con la gravedad, sí, pero como te equivoques por un gramo en algo, todo vuela por los aires. ¿Y qué pasa con tu victoria, no? El hombre se piensa muy grande, muy fácil, ¿verdad que sí? En fin, es otro tema. El Dios infinito y eterno, ya vamos, solo me quedan unos cuantos versículos. Isaías 40, que lo comenté el pasaje antes, pero en el versículo 28 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? No hay quien lo alcance. Y este Dios se comunicó y se comunica con nosotros a través de los profetas y los apóstoles que escribieron lo que tenemos en nuestras manos. Efesios 3:20, no voy a ir por falta de tiempo. 3:20 dice que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que aquel que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando oramos a Dios y le pedimos tantas cosas, ¿no? Señor, da sabiduría a los médicos para la hermana Ana Campeán, que fue operada ayer de corazón, y qué bueno que el Señor, por medio de la medicina moderna, le permite recuperarse, ya está de pie, habiendo sido operada de corazón y tal. Y cuando oramos y pedimos al Señor que Él haga por nosotros grandes
grandes cosas, como dice Jeremías 33:3. Él es tan grande, tan capaz de hacer cosas que para nosotros son absolutamente increíbles, ¿no? Pues ese Dios es el Dios que se ha comunicado con nosotros a través de profetas. Y mi último versículo, Primera de Pedro 1, 10 y 11. Vamos a aprender algo más terminando de los profetas. Dice versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué quiere decir? Que los profetas eran ignorantes muchas veces de lo que estaban diciendo y estaban dando. Eran hombres como Amós, un joven como Jeremías, etc. Algunos eran de familias de sacerdotes como Ezequiel y tal, pero eran de todo, eran hombres sencillos, pero dados por Dios, dados de Dios unos mensajes increíbles. Pero ellos no los entendían, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos eran muy privilegiados porque recibieron el mensaje de Dios para el mundo, primeramente para Israel, pero a través de Israel a todos. Nosotros recibimos la palabra de los profetas y de los apóstoles, y la mayoría no somos judíos, somos gentiles, porque Dios lo dio a través de Israel para todos, siendo una bendición a través de la descendencia de Abraham. Y bueno, podríamos seguir. Vamos a terminar así. La siguiente vez, Dios mediante, y no sé cuándo va a ser porque voy a estar de viaje. Es un viaje un poco relámpago, pero voy a estar fuera un par de semanas, no sé si lo haré, de dónde voy, posiblemente, pero la próxima vez vamos a ver ataques contra la profecía bíblica. Ataques, ¿qué son? ¿Por qué atacan la Biblia? ¿Vale? Bueno, pues hoy he acertado más en el tiempo que la última vez, así que voy mejorando. Muy bien, pues nada. A todos, muchísimas gracias por estar conmigo aquí y espero que haya sido de bendición. Si queréis las notas, me lo pedís y os lo doy. Sería más bien para tener las citas, ¿no? Y no tener que ir a escuchar otra vez si es que os interesa. Y siempre, cualquier cosa de esos podéis usar vosotros mismos, es la palabra de Dios y no tiene copyright, ¿vale? Muy bien, pues nada, sin más, lo voy a apagar. Que Dios os bendiga. Agur.